Entonces, si ya habíamos determinado que los sentenciados por corrupción no pueden postular, y es un precepto fundamental en este momento, las normas responden a un momento, retroceder es un despropósito. Vamos a hablar de esto y los otros no rehabilitados, precisamente con Eduardo Herrera. Él es director ejecutivo de la Defensoría Nacional Anticorrupción. Bienvenido, señor Herrera, Exitosa. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Muy bien, ¿usted qué cree de este proyecto de ley, el 8594, que lo que pretende es regresar a lo que teníamos antes? Bueno, es un retroceso, como lo has dicho bien, ¿no? Creo que las normas, más allá de regular asuntos concretos, lo que hacen es marcar una disposición o una inclinación o una inspiración que tiene en este caso el Perú respecto a la lucha contra la corrupción. Entonces, si ya habíamos determinado que los sentenciados por corrupción no pueden postular, y es un precepto fundamental en este momento, las normas responden a un momento, retroceder es un despropósito, con alguna finalidad subalterna. O sea, algo más o es la sola finalidad de lucirse de parte de un legislador que no tiene ninguna trascendencia y quiere salir al anonimato para decir aquí estoy y jalar un poquito de cámara, ¿no? Es terrible para la lucha contra la corrupción. ¿O será que de repente está en Somos Perú? Ah, bueno, ya verdad que ya Martín Vizcarra no está en Somos Perú, ¿no? Pero yo ya estaba 1+1, pero no está en Somos Perú. Pero le quería preguntar yo, después hablaremos de Martín Vizcarra, pero acá lo que dice es lo siguiente. Por lo tanto, en la exposición del por qué él quiere este retroceso para todos, pero no es un retroceso para él, tiene una exposición de motivos. En su exposición de motivos dice que hay una razón, ¿no? Por lo tanto, no es el camino imperativo correcto defender la pena como simple castigo, expiación o la cosificación del individuo sometido a la ofensa y la humillación. Por consiguiente, el Estado pierde legitimidad, contradiciendo su razón de ser, perdiendo su nivel ético y superior, al no llevarlo a la rehabilitación. Bueno, yo no sé si él haya escrito eso, ¿no? De repente lo ha copiado, se lo han dictado. Es un enrevesado para justificar algo que no se le cree. O sea, yo creo que un congresista de ese nivel, de esa trayectoria, por no decir otra cosa, no es creíble cuando lo escribe él. Entonces, evidentemente hay un favorecimiento atrás, ¿no? No es sensato. Lo que él está tratando de decir es que las personas rehabilitadas tienen derecho a reintegrarse a la sociedad y, por lo tanto, postular. Pero hemos marcado un hito. Y un hito implica un precepto fundamental que dice el Estado peruano piensa así hoy. Mañana de repente cambiamos. Porque después venimos a los violadores también, a los prestadores, a los emisores de prestación alimentaria. ¿Por qué no? Porque hemos decidido que sea así. Porque el país está comprometido en la lucha contra la corrupción. Entonces este señor viene y escribe un párrafo de algún libro, estoy convencido que eso debe ser así, y dice, pues, estamos hablando de ética. Es un tipo que está relacionado con violencia doméstica. ¿De qué ética me está hablando? No es creíble. Y además, yo me imagino que en este contexto, como usted nos dice, en la foto del momento, y ya tiene varias fotos, varios años, ya es un rollo completo, que venimos teniendo cifras de corrupción, de lo que deja como pérdida la corrupción, millones y millones. Sí, claro. Tenemos corruptos, pero a montones. Sí, claro. Es una norma emblemática. No es solamente una norma prohibitiva, es una norma emblemática que dice, esto es nuestro compromiso, es un precepto fundamental. Y ahora bien, más allá de las prohibiciones, tengamos en cuenta lo que va a venir ahora. O sea, vamos a llegar a 60 partidos prácticamente. ¿Y cuántos más candidatos habrán que tengan un montón de problemas? Y porque la norma no lo prohíbe, lo vamos a permitir. Es un gran problema de fondo la elección en el Perú, ¿no? Sí, lo que él dice aquí está hablando sobre los candidatos a la presidencia de la República. Entonces, si nosotros vemos hacia atrás, ¿no? ¿Desde cuándo tenemos candidatos a la presidencia de la República con problemas de corrupción? No,
presidentes, pues en todos, ¿no? Sí. ¿Quién se salva? Hemos tenido un candidato a presidente que ha estado preso, Gregorio Santos. Eso es una vergüenza mundial. No podemos permitir que esto vuelva a suceder. El señor Torres de Tacna hizo muy buena parte de su campaña con arresto domiciliario. Oscorima. O sea, tenemos un montón de personajes de esta pseudofauna política que tienen problemas de corrupción y lo que dicen es, y lo que presentan al país es que la lucha contra la corrupción termina siendo una farsa, ¿no? Porque no elegimos bien y los partidos permiten que estos candidatos prosperen. Además, también hay que tener claro que tenemos desde Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, y de ahí seguimos contando, creo que solamente los Sagasti Paniagua. y Paniagua, y creo que dejamos de contar. No más. Claro. Son presidentes de transición. No fueron candidatos a presidente. Entonces, ¿a quién elegimos nosotros? ¿Cuál es el requisito para elegir? Yo creo que el Perú elige básicamente por dos razones, o los políticos entran por dos razones. O eres popular o tienes plata. Entonces, si ese es el móvil para ser político en este país, estamos perdiendo el tiempo porque vamos a elegir una persona que tenga plata o que sea popular. Y las consideraciones éticas, no nos engañemos, van de un costado. Entonces, este tipo de norma lo que hace decir es, volvamos pues a lo que éramos antes, ¿no? Y peor. De acuerdo. Y ahora que estamos hablando de corrupción, del Congreso de la República también, ¿qué es lo que ustedes desde la Defensoría Nacional Anticorrupción han visto, han analizado sobre esta avalancha de robasueldos, mochasueldos? Porque hemos visto, creo, la punta del iceberg, ¿o no? ¿O usted cree que solamente son los 13? No. Esto es un sistema. ¿Y por qué viene esto? Por el financiamiento de los partidos políticos, por el financiamiento de las campañas. La corrupción nunca es un problema, la corrupción es un síntoma de un problema que está detrás y que no queremos ver. Entonces, ¿qué sucede acá? Que son candidatos que entran hipotecados porque son financiados en muchos casos por economías criminales y tienen que pagar sus deudas. ¿Y cómo pagan sus deudas? Mochando el sueldo a sus trabajadores. Entonces, esa práctica, que es un patrón de comportamiento, es algo que ya hemos visto en el Congreso de la República como común y general. Y eso no se paraliza, no nos escandalizamos. Es más, vemos como algo usual en la política peruana. ¿Por qué? Porque tenemos que abrir las puertas al financiamiento nuevamente. Hay un problema, el financiamiento ya no puede ser por parte del Estado. Porque el financiamiento por parte del Estado, ¿qué genera? Que le estemos pagando cerrón de la plata nuestra. Entonces, si abrimos el financiamiento a los privados, lo que vamos a generar, obviamente con transparencia y trazabilidad, es que financiemos todos a nuestros políticos. Pero, ¿qué hacemos ahora con este problema que ya tenemos y personas que no tienen los escrúpulos para cortar los sueldos y pedir cupos? Son como cualquier delincuente común. Yo creo que el Congreso tiene que legitimarse. Y la palabra legitimarse implica sacar a todas estas personas que tienen estos problemas. Pero vemos una comisión de ética, que es una comisión que funciona cuando quiere y sanciona cuando quiere, de acuerdo a los acuerdos, a los arreglos, no acuerdos, que se hacen entre bancadas. Y vemos estos cambios, ya la gente no sabe nada y pierde al final la confianza en la política. Yo creo que ese es el mensaje de fondo. Yo no confío en los políticos del Perú. Y creo que muchos ciudadanos pensamos, preferimos ver una serie en Netflix antes de ver un dominical, porque ya no queremos ver política, ¿no? Y es un problema, porque las personas cuando se divorcian de la política dejan el espacio a los que menos deberían estar ahí. Sin embargo, lo que sí se necesita es más participación ciudadana, vigilancia ciudadana y exigir desde varios espacios que cambien las formas de hacer política, ¿no? Porque estos congresistas no deberían pasarla tan fácil, tibio, Claro. porque ¿qué se va a hacer con los congresistas que simplemente tienen un jaloncito de oreja y se van a su casa con 60 días de sanción? Pero en la fiscalía... Sí, no, la fiscalía es una rémora, ¿no? La fiscalía está probado que es un sistema en el que se genera una investigación que duerme y que después de duerme pasa piola y aparece archivada por un lado. Porque el sistema de justicia no responde. Porque en el país la mayor
sanción que existe es la impunidad. Y la impunidad no solamente es corrupción, es violencia doméstica, es alimentos, es inseguridad ciudadana. Entonces, el día que los políticos dejen de mirar a la justicia como el patio trasero del Perú y que no releva mayor importancia, vamos a seguir teniendo estos personajes que no son sancionados por el sistema de justicia. Contratan un buen abogado, un abogado gánster o corrupto, y lo saca el problema. ¿Y qué se está haciendo, ya no desde el Congreso, porque en el Congreso no se hace nada para luchar contra la corrupción? No sé si habremos retrocedido en números de lucha contra la corrupción, pero desde el Ejecutivo se hace algo para luchar contra la corrupción. No. Más allá de los dichos de la señora presidenta, que dice que tiene un compromiso, no ha hecho nada. ¿Dónde está la Oficina de Integridad? ¿Dónde está? ¿Alguien sabe de qué pasó con la Oficina de Integridad? Que muchas veces la han descabezado. ¿Qué pasa con la Contraloría General de la República, que le han quitado presupuesto y su facultad sancionadora? ¿Dónde está? Y la Contraloría General de la República, que se ha convertido en un observatorio de cifras. Porque sí, cada año dice que perdemos tanto, pero ya, ¿y qué más? ¿No? ¿Qué está haciendo la Contraloría? Entonces, a nivel de Estado, no tenemos una estrategia. Como cuando los niños empiezan a jugar fútbol y patean todos para el mismo arco, persiguiendo la pelota. No hay una estrategia contra la corrupción. Y hay sectores que son sensibles. La salud. La salud es endémico. Todos nos enfermamos y sigue siendo una horda de corrupción la salud de muchos. De corrupción e ineficiencia también, porque ni siquiera se pueden comprar medicinas. Y nadie dice nada, no mueven un dedo. No, claro, porque eso lacera a los más pobres y los pobres no tienen voz. Entonces son masa, pues, si los arriman ahí, los maltratan. Y efectivamente, una cosa es corrupción y otra cosa es ineficiencia. No podemos atacar a los mismos dos de la misma manera. Y ese es el error que comete la Contraloría. Porque en muchos casos, al tratar de buscar la ineficiencia o la sanción de la ineficiencia, empieza a perseguir funcionarios públicos y nadie quiere firmar nada. Entonces, es un problema que tiene que enfocarse estructuralmente con alguien que sepa de lucha contra la corrupción y no solamente con un contralor elegido a dedo y a conveniencia del poder político. Pero se ha hecho, aunque sea el mínimo esfuerzo, porque teníamos a largo plazo una idea que cada vez está más oscura y se llamaba OCDE. Sí. Ahora ya no tenemos ni siquiera ese sueño. Sí, lejano. Bueno, cada vez más lejano. Y la OCDE pues implica pues subir a un club mucho mejor, ¿no? Claro. Entonces, y eso, que tiene reglas. Por supuesto, pero eso es un club exclusivo. No cualquiera puede entrar ahí. Estamos retrocediendo. Yo creo que a pesar de los esfuerzos de muchos casos de algunas personas en la Secretaría de Integridad, estamos retrocediendo normativamente. Normativamente. ¿Y qué pasa con esas leyes que podrían dar resultados? Simplemente se refunden. Se refunden y no se ejecutan. Yo creo que el gran problema del país es que tenemos mucha ley, pero no se cumple. Entonces, cuando la ley no se cumple, el ciudadano que mira, no pasa nada. Y esto lo ves acá afuera en el tráfico. O sea, la ley no se cumple. Un taxi que pasa la luz roja, una gran camioneta que se chanta y se pone en medio de la pista con luces intermitentes. El mensaje es anomia, ausencia de la ley. Y cuando hay ausencia de la ley, ¿qué viene? Violencia, inseguridad, etc. Caos. ¿Y el gobierno de Dina Boluarte está entrando a un remolino sin salida o ya simplemente le perdió el paso a todo? Sí, yo creo que ella está intentando sostenerse, ¿no? Y se sostiene. Pero ya va en 5 puntos. Sí, bueno, pero se sostiene, ¿no? Con el Congreso que la sostiene, el partido del señor Acuña la sostiene. Entonces pasa piola y está esperando llegar al 28 de julio, cuando salga su mandato. De repente el 20 se va de viaje porque va a tener un montón de problemas. Claro, como los alcaldes que se van antes de terminar su gestión. Pero si estamos 24, falta 2 años para el 26, y no puede ir casi a ningún lado porque la reciben mal. No, la reciben mal. Entonces se va a tener que encerrar en Palacio de Gobierno. Sí, pues como el rey es, como la Revolución Francesa, ¿no? Claro, que un divorcio con el pueblo. Y al final mira cómo terminó María Antonieta, por precisamente esa separación del pueblo, que no la quiere. Porque claro, el país se da cuenta, y esas las muestras de desagrado hacia ciertos políticos, que es un político desenfocado con la realidad, es un político frívolo,
es un político de espaldas a la lucha contra la corrupción y no hace lo que promete, porque la señora presidenta prometió otra cosa. Primero, deslindar con relación a Castillo y termina haciendo lo mismo. Porque ahí está su compinche Vladimir Cerrón, que es lo mismo, protegido por Castillo, protegido por ella. Usted da por hecho que es la protección presidencial lo que hace que no caiga. No tengo ninguna duda de eso, ninguna duda de eso. El señor se pasea en las redes sociales burlándose de todos los peruanos. Da y tiene mensajes orden de 40 minutos. Claro. ¿Dónde está? Y el ministro hace una vergonzosa declaración diciendo lo tenemos, pero no lo tenemos. Entonces, eso es terrible. Es terrible para la población porque, ¿qué dice? El crimen sí paga. Sí, claro. Está Cerrón, que se burla de nosotros todos los días. Muy bien, muchísimas gracias. Nos ha dado una mirada, una paseada por todo lo que significa pues la corrupción y el daño que le hace a nuestro país. El retroceso no solamente en cifras que dan vuelta sobre lo macro, sino lo que repercute en la gente el día a día. Muchísimas gracias. Hemos estado con el señor Eduardo Herrera, director ejecutivo de la Defensoría Nacional Anticorrupción. Muchas gracias por estar aquí, muy amable.